Hola a todos. En este vídeo vamos a hacer dos problemas de optimización y en el primero de ellos nos piden hallar el rectángulo de área máxima que se puede inscribir en una semicircunferencia de radio A. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un dibujo para plantear el problema. Nosotros tendremos aquí el eje X y el eje Y. Le vamos a poner nombres a los ejes. Y vamos a dibujar la semicircunferencia de radio A. Es decir, vamos a dibujar aquí una semicircunferencia. Y ahora dentro de esta semicircunferencia vamos a dibujar un rectángulo que está inscrito en la semicircunferencia. Entonces este rectángulo va a ser así. Y entonces vamos a ponerle nombres a los lados del rectángulo. Este lado de aquí, este semilado, sería X, que es la mitad de la base. Y la altura del rectángulo la vamos a llamar Y. Entonces, lo que nos pide el problema es hallar el rectángulo que está inscrito de esta manera en una semicircunferencia y de tal manera que el área esta que estoy marcando aquí sea máxima. Entonces sabemos que el área del rectángulo va a venir dada por la base, que es 2x, porque la semibase vale x, por la altura, que es y. Bien, entonces tenemos que hacer uso de lo que nos dice el problema y es que la circunferencia tiene radio A. Entonces si yo cojo este punto que estoy marcando aquí, este punto tiene coordenadas x, y. Entonces si dibujamos ahora el radio de la circunferencia, que sería este, entonces según el problema este radio es A. Vale, entonces ¿qué relación tienen la variable x y la variable y? Porque aquí tenemos que maximizar el área, o sea, nuestro objetivo, ¿vale? Nuestro objetivo es maximizar A. Vale. Entonces, ¿qué relación hay entre x e y? Porque nosotros necesitamos una función que tenga solo una variable. Entonces, para sacar la relación de x e y, lo único en lo que nos tenemos que fijar es en este triángulo rectángulo que tenemos aquí. Este triángulo rectángulo que estoy marcando ahora en blanco. Este ángulo es un ángulo recto. Y entonces, si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras, o sea, por el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado y por tanto aquí podemos despejar. Nos quedaría que y es más menos la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Ahora bien, estamos trabajando con un punto que está arriba, por encima del eje x, porque estamos con esta semicircunferencia que hemos dibujado. Entonces realmente la y, de los dos valores que podría tomar, va a tomar el valor de arriba, porque el valor de abajo estaría en la circunferencia de abajo que no la hemos dibujado. Entonces tendríamos que la y es esto, y por tanto, si ahora cogemos este valor de la y lo metemos en la expresión del área, y por tanto tendríamos que el área en función de x sería 2x por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Y ahora lo que tenemos que hacer para maximizar el área, lo que tendríamos que hacer ahora es calcular la derivada, que eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vale, entonces tenemos la función a de x, que es 2x por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado, y ahora vamos a derivar aquí. Entonces tenemos que la derivada de esta función es la derivada del primer término, que sería 2 por el segundo término sin derivar, ahora es más, y ahora el primer término sin derivar, y ahora la derivada del segundo, ¿vale? Pero recuerdo que la raíz cuadrada tenemos aquí una potencia, esto es a cuadrado menos x cuadrado elevado a un medio. Entonces tendríamos que esto es más, y ahora es por, aquí en la derivada es un medio. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo de dentro. Entonces la derivada de lo de dentro es menos 2x, y ahora tendríamos a cuadrado menos x cuadrado elevado a un medio menos 1. Es decir, que tendríamos aquí abajo la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Bien, entonces vamos a simplificar la derivada. La derivada lo que nos queda es 2 por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado menos, y ahora nos queda este 2 se va con este 2, y arriba nos queda entonces
2x cuadrado y abajo nos queda la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Lo que tenemos que hacer ahora para sacar el máximo de la función área es, por tanto, igualar la derivada a 0. Y si nosotros igualamos la derivada a 0, lo que nos queda al igualar la derivada a 0 despejando es 2 por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado igual a 2x cuadrado por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. A cuadrado menos x cuadrado. Es decir, que si ahora llevamos la raíz cuadrada al otro lado, nos queda 2 por a cuadrado menos x cuadrado igual a 2x cuadrado, y por tanto nos queda que 2a cuadrado es igual a 4x cuadrado, y por tanto lo que nos queda es que nos queda que x cuadrado es igual a cuadrado entre 2, y por tanto x es igual a, sería más menos a entre la raíz de 2, pero el menos no vale porque la x representa una longitud, es la longitud de uno de los lados del semilado es la semibase del rectángulo, y por tanto x tiene que ser positivo. O sea, como sabemos que x es positivo porque es una longitud, entonces la x es igual a entre raíz de 2, ¿vale? Y por tanto, si la a es igual a x entre si la x es igual a entre raíz de 2, entonces ya podríamos sacar cuánto vale la y. Si la semibase del rectángulo tiene que valer esto, entonces la base del rectángulo tiene que ser igual a 2x, que sería por tanto raíz de 2 por a. Y por otro lado, una vez sabemos la base, ¿cómo se calcula la altura? La altura del rectángulo era y, pero sabíamos que la y era que la y cumplía esto, es decir, es y cuadrado era a cuadrado menos x cuadrado, y por tanto, como la x es a entre raíz de 2, entonces x al cuadrado es a cuadrado entre 2, y por tanto nos queda que esto es a cuadrado menos a cuadrado entre 2, es decir, que y cuadrado es a cuadrado entre 2, y por tanto la y es también a entre raíz de 2. Es decir, que tendríamos un rectángulo cuya base sería esta, o sea, la base b sería raíz de 2 por a, y la altura sería esta. Vale. ¿Cómo se comprueba que este es el rectángulo de área máxima? Pues para comprobar que el punto x igual a entre raíz de 2 es un máximo, tendríamos que calcular que la derivada segunda evaluada en a entre raíz de 2 es negativa, ¿vale? Entonces, habría que derivar otra vez la función área, evaluar la función área en a entre raíz de 2 y ver que el resultado es negativo. Vale. Entonces, esto se puede hacer, en este caso es muy fácil, pero queda una cuenta un poco larga, porque aquí tenemos la derivada calculada, aquí tenemos la derivada calculada, y por tanto lo que habría que hacer ahora sería derivar otra vez y luego sustituir. Entonces lo que quiero mostrar ahora es cómo se podría plantear este problema de otra manera para hacer este cálculo mucho más rápido, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el problema de otra forma. Entonces, para hacer esta otra forma vamos a hacer lo siguiente, y es, vamos a volver aquí. Entonces tenemos que la x era esta semibase y la y es la altura. Entonces, este punto P que teníamos aquí, que es el vértice del rectángulo, tiene coordenadas x, y. Entonces lo que podemos hacer con este punto x, y es poner aquí coordenadas polares.
Porque si nos fijamos bien, y en este triángulo que habíamos dibujado aquí en blanco, tenemos que este ángulo que estoy escribiendo aquí se llama teta, y por tanto podríamos escribir en coordenadas polares que la coordenada x es a, que es el radio de la circunferencia, por coseno de teta, y que la y es a por seno de teta. Y por tanto podemos ver que si esta x y esta y las ponemos en la ecuación que nos da el área del rectángulo, vamos a tener una ecuación del área en función del ángulo teta, es decir, en función de una variable solo. Y vamos a ver que ahora, de esta manera, escrito el problema, es mucho más fácil derivar y obtener los resultados que queríamos mostrar. Entonces vamos a coger estas coordenadas polares y las vamos a sustituir aquí. Ese es el objetivo de ahora. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos que el área es 2xy, pero sabemos por las coordenadas polares que vamos a introducir que la x es a por coseno de teta y que la y es a por seno de teta. Entonces sustituimos aquí y nos queda 2a cuadrado coseno de teta seno de teta. Y ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos, esto es a cuadrado, y ahora tenemos 2 coseno por seno. Pero 2 coseno por seno se puede simplificar, aunque no haría falta para hacer el cálculo, pero esto es seno del ángulo doble. Vale. Entonces vemos que ahora tenemos una función que solo tiene una variable, que es teta. Entonces podemos volver a realizar el procedimiento de antes, es decir, podríamos derivar con respecto a teta y luego igualar el resultado a cero. Y eso lo vamos a hacer para que veamos que nos sale lo mismo. Entonces tenemos que esto es a cuadrado, y ahora tengo la derivada del seno de 2 teta. La derivada del seno de 2 teta sería la derivada de lo de dentro, que es 2, por la derivada del seno, que es el coseno. O sea, tendríamos esto. Vale. Entonces esta derivada la tendríamos que igualar a 0. ¿Y cuándo este producto es 0? Pues por un lado esto podría ser 0, pero como la a es un radio, no puede ser 0 porque es el radio de la semicircunferencia. Entonces lo que tiene que ser 0 de aquí es coseno de 2 teta. Entonces llegamos a esta fórmula en la que el coseno de 2 teta es 0. Y entonces, ¿para qué valores del ángulo de aquí dentro el coseno de ese ángulo es 0? Pues sabemos que el coseno, si nosotros hacemos aquí un dibujo de la circunferencia unidad, esta es la circunferencia de radio 1. Entonces sabemos que el coseno es 0. Por ejemplo, aquí arriba para pi medios, pero también es 0 aquí abajo para 3 pi medios. Y luego también es 0 aquí arriba otra vez, que sería 5 pi medios, aquí abajo que sería 7 pi medios, etc. Es decir, que lo que tendríamos es que 2 teta tiene que ser igual a pi medios más k por pi, donde k es un número entero. Ahora bien, este ángulo, ¿qué representaba ese ángulo teta? El ángulo teta representa el ángulo este que tenemos aquí dibujado. Luego, para poder nosotros construir un rectángulo, como el que está en la figura, este ángulo no puede ser superior a pi, porque si no, no tendríamos rectángulo. Entonces, lo que tendríamos que coger es, de todos estos valores que nos salen aquí, solo coger aquellos en los que el resultado sea menor o igual que pi. Y de hecho, el resultado en el que el ángulo sea no menor que pi, de hecho, me he equivocado. O sea, el ángulo tendría que llegar hasta aquí arriba, que sería pi medios como máximo. Entonces lo que tendríamos es que al resolver nos quedaría que teta es igual a pi entre 4, ¿vale? Esta sería la solución que buscamos, porque si sustituimos teta igual a pi cuartos aquí, nos queda coseno de pi medios, que es coseno de 90, que es 0, ¿vale? Y observemos a qué equivale esto. Si teta es igual a pi cuartos, ¿cuánto vale la x? Pues la x la tenemos aquí arriba, que es a por coseno de teta, luego esto sería a por coseno de pi cuartos, pero sabemos que coseno de pi cuartos es raíz de 2 entre 2, es decir, que esto sería raíz de 2 entre 2 por a, o lo que es lo mismo, a entre raíz de 2, y este es el valor que habíamos obtenido antes haciendo el problema de la otra forma. Y por otro lado, con la y pasa lo mismo. Si teta vale pi cuartos, entonces tengo que la y es a por seno de pi cuartos,
Pero seno de pi cuartos también es raíz de 2 entre 2. Entonces me queda raíz de 2 entre 2 por a, es decir, lo que me queda es a entre raíz de 2, que por supuesto coincide con el valor que obtuvimos antes. Entonces, lo que nos faltaba por hacer era comprobar que este punto realmente era un máximo. Y lo que habíamos dicho antes es que para hacer eso necesito derivar otra vez y mirar cuánto vale la derivada en ese punto especial. En este caso nuestro punto especial es θ igual a pi cuartos, porque ahora la función área la tengo escrita en términos de θ. Entonces, pero lo que quiero que veamos es que realmente ahora derivar otra vez es muy fácil, porque lo único que tenemos que hacer es derivar esta fórmula que tenemos aquí. Entonces derivamos otra vez, nos queda 2a cuadrado, que es una constante que está delante, y ahora nos queda la derivada de dentro del coseno, que sería un 2 multiplicando aquí, y ahora aquí derivamos el coseno, y sabemos que la derivada del coseno es menos seno, y por tanto, si nosotros ahora simplificamos la expresión, nos queda menos 4a cuadrado por seno de 2θ. Y si nosotros ahora hacemos la comprobación para ver si el ángulo que hemos obtenido como solución nos da lugar al rectángulo de área máxima, tendríamos que evaluar la derivada segunda en θ perdón, he puesto θ entre 4, pero no es θ entre 4, es pi cuartos, que es 45 grados. Entonces, si nosotros evaluamos la derivada segunda en pi cuartos, lo que obtenemos es que esto es menos 4a cuadrado. ¿Por qué? Por el seno de pi medios. El seno de pi medios es 1 y por tanto esto nos queda menos 4a cuadrado, que está claro que es un número negativo porque la a es el radio de la circunferencia y el radio es un número positivo. Por tanto, θ igual a pi cuartos es el máximo que buscábamos. Y hemos podido comprobar que ese punto nos da de hecho el rectángulo de área máxima que resuelve el problema. Vamos a pasar ahora a hacer otro problema parecido de optimización. Ahora nos piden calcular el rectángulo de área máxima que podemos inscribir en un triángulo equilátero de radio A. Entonces, lo primero que vamos a hacer otra vez es un dibujo. Nosotros tenemos los ejes de coordenadas aquí y ahora vamos a dibujar un triángulo equilátero. Entonces vamos a tener, este es un lado del triángulo, este es el otro lado del triángulo y esta es la base. Vale. Entonces vamos a ponerle nombres a los ejes, eso es siempre importante. Tenemos este es el eje Y, este es el eje X, este es el origen de coordenadas y lo que nos pide el problema es hallar este área. No, perdón, este área no. Lo que tenemos que hallar es, tenemos que construir ahora un rectángulo inscrito aquí dentro y hallar el rectángulo cuyo área sea máxima. Es decir, nosotros vamos a tener un rectángulo como este que estoy dibujando ahora en azul. ¿Vale? Este rectángulo de aquí. Y entonces lo que nos está pidiendo el problema ahora sí es determinar las dimensiones de este rectángulo de tal manera que este área es máxima. Entonces, para hacer el problema vamos a hacer lo siguiente. Primero, bueno, los lados del triángulo miden A, es decir, que este lado, los lados del triángulo, o sea, este lado, cualquier lado mide A. Esto mide A, ¿vale? La base mide A, pero este lado, la mitad del lado, pues vale A entre 2, por ejemplo. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer para... tenemos que calcular el área de este rectángulo y mirar cuándo este área es máxima. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger este punto que tenemos aquí. Lo vamos a llamar P también. Este punto tiene coordenadas X, Y. Entonces, eso significa que esto de aquí es X y que esto de aquí arriba es Y. Entonces, ¿cuál es el área del rectángulo? Pues el área del rectángulo es la longitud de la base por la altura. Es decir, el área de este rectángulo es 2 por X por Y. Bien, pero tenemos otra vez una función de dos variables y queremos una función de una variable solo. Entonces, para hacer el problema vamos a marcar algunos puntos importantes del dibujo. Por ejemplo, este punto que tenemos aquí sobre el eje X, este vértice del triángulo, tiene coordenadas A entre 2, 0. Y ahora, este punto de aquí arriba,
que es otro vértice del triángulo, es la altura del triángulo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a calcular la altura. Es decir, ¿dónde está este punto que he marcado aquí? Entonces, esta de aquí, que vamos a marcar ahora, a ver, la vamos a marcar en verde. O sea, en esta parte sería la altura que vamos a calcular. Entonces, esta sería la altura que vamos a calcular. Entonces, ¿cómo se calcula la altura del triángulo? Pues muy fácil, porque la altura lo único que hay que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras a este triángulo que estoy marcando en verde, que es un triángulo rectángulo. Entonces, tendríamos que la altura, por el teorema de Pitágoras, la altura al cuadrado, esa altura al cuadrado sería lo que mide la hipotenusa, que es A, porque el triángulo tiene la longitud del lado del triángulo es A, ¿vale? Menos, y ahora es el otro cateto, que es A entre 2 al cuadrado, es decir, que esto sería A entre 2 al cuadrado, ¿vale? Es decir, que cuando nosotros operemos esto nos va a quedar 3a cuadrado entre 4, y por tanto la altura del triángulo es raíz de 3 entre 2 por A, ¿vale? Entonces este punto que teníamos aquí arriba, que es el vértice de arriba del triángulo, tiene coordenadas 0, porque la primera coordenada es 0 porque está en el eje Y, y la segunda coordenada es raíz de 3 entre 2 por A. Vale. Entonces, ¿por qué necesitamos esto? Porque lo que vamos a hacer para sacar la relación entre X e Y es lo siguiente. Vamos a construir la recta que voy a dibujar a continuación, que es la recta que pasa por estos dos vértices. O sea, es esta recta que tengo aquí. ¿Vale? Vamos a construir esta recta que hemos dibujado aquí. Entonces, ¿qué ecuación tiene una recta? Pues la ecuación general de una recta, como bien sabemos, es m por x más n, donde m es la pendiente y la n es la ordenada en el origen. Entonces, esta es la ordenada y esta de aquí, m, es la pendiente. Bien, entonces, la ordenada es muy fácil de calcular porque la ordenada la sacamos del vértice de arriba y la ordenada es raíz de 3 entre 2 por A. Entonces tendríamos que esto es mx más raíz de 3 entre 2 por A. Vale. Entonces nos falta por saber la pendiente. Pero para saber la pendiente, como nos falta solo un parámetro por determinar, me vale con imponer por qué otro punto pasa la recta. Pero es que esta recta pasa por el punto que está aquí, este vértice de aquí, que es el punto A medios 0. Es decir, que cuando Y vale 0, la X vale A entre 2. Entonces, lo que vamos a tener entonces es que como la recta pasa por el punto A medios, coma 0, entonces lo que voy a hacer directamente es sustituir. Entonces tengo que 0, que es el resultado de la Y, tiene que ser igual a m por la coordenada x por donde pasa, que es a entre 2, más raíz de 3 entre 2 por a. Es decir, que si yo cojo esto y lo despejo, me queda que m es menos raíz de 3. Entonces ya tengo la recta, la ecuación de la recta. Por tanto, hacemos un resumen aquí. La recta era y igual a, la pendiente es menos raíz de 3, ¿vale? Y la ordenada en el origen era raíz de 3 entre 2 por a. ¿Vale? Entonces con esto lo tenemos todo, porque tenemos la relación entre y la x, y nos damos cuenta de que este punto, que es el vértice del rectángulo, este punto está sobre la recta, es decir, este punto, las coordenadas x, y, cumplen la ecuación de la recta. Y por tanto, como yo quería maximizar, este era el objetivo del problema, maximizar el área. Entonces yo necesito que esta función tenga solo una variable, entonces como ya sé cuál es la relación entre y x, voy a poner aquí la y en función de x, voy a tener una ecuación, una función de una variable solo, y voy a calcular sus máximos y mínimos. Entonces tendríamos que la a es 2xy, y por tanto la función área es a, es 2x, por, y ahora la y la tenemos aquí escrita, es menos raíz de 3x más raíz de 3 entre 2 por a.
Y ahora vemos que esta ecuación realmente la podemos simplificar si queremos, pero veis que es muy fácil de derivar. Lo que nosotros tenemos aquí es menos 2 raíz de 3 por x cuadrado más raíz de 3 entre 2 por a. Aquí hay un 2 multiplicando, que con este 2 dividiendo se va. O sea que esto se nos va. Y nos queda, por tanto, que el otro término es raíz de 3 por a y por x. Vale, entonces, mirar qué fácil nos queda, que nos queda un polinomio de grado 2 aquí. Y lo único que tenemos que hacer es derivar igualar a 0. Entonces, derivo la función con respecto a la única variable que ya hay, que es x. Y por tanto nos queda menos 4 raíz de 3 por x más raíz de 3 por a. Es decir, que ahora, si nosotros cogemos y esta derivada la igualamos a 0 para sacar máximos y mínimos, lo que tendríamos sería que al despejar nos queda que x es igual a a entre 4. Luego este es nuestro candidato para el máximo, solo hay uno. Entonces, esta x recuerdo lo que era. La x es la longitud de la semibase del rectángulo, ¿vale? Es la mitad de la base del rectángulo, mide x. Esta es la semibase del rectángulo. ¿Cómo calculo la altura? Pues la altura se calcula muy fácil, o sea, la altura del rectángulo. Pues para calcular la altura del rectángulo, que sería la y, lo que tengo que hacer ahora es simplemente sustituir en la ecuación de la recta. Entonces, la altura del rectángulo sería igual a y, que es menos raíz de 3 por x, pero la x es a entre 4, más raíz de 3 entre 2, raíz de 3 entre 2 por a. Y ahora, ¿cuánto queda esto? Pues nos queda raíz de 3 entre 4 por a. ¿Vale? Luego, esta es la altura del rectángulo cuya área va a ser máxima. Entonces, lo que nos falta por comprobar es si realmente el área para este rectángulo es máxima. Entonces, para eso lo único que hay que hacer es derivar otra vez la función área para calcular la derivada segunda. Observamos que la derivada segunda de la función área es inmediata porque esto es una constante y se va al derivar, y por tanto nos queda que la derivada es menos 4 por raíz de 3, y por tanto ahora, si nosotros evaluamos la derivada segunda en el candidato a máximo, que era x igual a entre 4, pues está claro que la derivada segunda evaluada en a entre 4, como esto no depende de la x, es menos 4 raíz de 3, que es negativo. Y por tanto, podemos concluir que x igual a entre 4 es el máximo que estábamos buscando. Es un máximo. Y por tanto, ya hemos terminado. El rectángulo que podemos escribir en un triángulo equilátero que tiene área máxima tiene como semibase, o sea, la base del rectángulo sería 2x, y por tanto la base sería a entre 2, eso es lo que me diría la base, y la altura del rectángulo es igual a y, era igual a y, y la y hemos obtenido antes, que era raíz de 3 entre 4 por a. Y con esto terminamos el vídeo de hoy.